Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Si nos preguntaran cuáles son los animales más bonitos del planeta, seguramente en el top 5 estarían las mariposas. Sin embargo, más allá de su belleza obvia, estos insectos también tienen otros valores añadidos también muy importantes. Hoy, de la mano de una de las mayores expertas en este mundo, la bióloga Sara Castro Cobo, de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a conocer sobre estos animales en España, porque además es que está a punto de hacer una conferencia que tiene lugar el próximo jueves. Sara Castro Cobo, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por atendernos. Recordamos que eres bióloga y también eres personal de Traxatec. El próximo jueves vas a dar una conferencia que se titula Desplegando las alas, un viaje a través del Atlas de las mariposas en España. Va a tener lugar a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Eugenio Trías de El Retiro. Es una conferencia que a todas luces está muy interesante. Muchas gracias. Sí, es una charla divulgativa a la que puede asistir cualquier persona que esté interesada en aprender un poquito más de las mariposas de España y en la que voy a hablar del trabajo que estamos haciendo un grupo de investigadores en la Universidad Autónoma de Madrid para elaborar un atlas y libro rojo de las mariposas de España. Como decimos, el valor de las mariposas no solamente reside en su belleza, sino sobre todo en la gran importancia que tienen para los ecosistemas. Sí, efectivamente, las mariposas, cuando las vemos, evidentemente lo que primero nos llama la atención es lo bonitas que son, ¿no? Pero más allá de su aspecto, son unos animalitos que son fundamentales en los ecosistemas, desde formar parte de las cadenas tróficas, ¿no? Porque son parte de alimento del alimento de otros animales, como pueden ser, pues, por ejemplo, los pájaros, ¿no? Los reptiles. También son polinizadoras. Tienen simbiosis con otros animales, tienen incluso algunas relaciones parásitas, algunas de ellas, y aparte a nosotros nos dan mucha información sobre cómo está el estado de un ecosistema, ¿no? Porque son lo que llamamos bioindicadoras, que son unos indicadores naturales de calidad o de estado de un ecosistema, y se ha visto que hay una relación entre cómo el número de especies y de individuos que podemos encontrar de mariposas en un ecosistema nos indica cómo están el resto de especies de otros grupos animales y vegetales. Y por cierto, como bioindicadoras de esa situación de los ecosistemas, ¿qué nos están diciendo? Bueno, pues nos están indicando que efectivamente hay un declive muy grande de los insectos, algo que ya se viene diciendo desde hace muchos años, y que estamos alcanzando un punto que es crítico, y como sigamos así de no retorno, y que efectivamente se está viendo que hay mucha pérdida de biodiversidad en general y que está afectando muchísimo a los insectos, que son parte fundamental de los ecosistemas, y eso nos afecta a nosotros también de manera directa. Justamente para, mostrar la importancia que tienen y llamar la atención sobre este tema, ustedes fomentan el estudio, ¿no?, y la conservación de las mariposas, y desde la Universidad Autónoma de Madrid, un grupo de lepidodectólogos, no sé si lo he dicho bien, están trabajando en la creación de un atlas y un libro rojo, ¿no?, de mariposas de España. Sí, bueno, pues nosotros estamos trabajando, es muy importante para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que nos estamos perdiendo y cómo está afectando esto, pues tener como un conocimiento amplio, ¿no?, de los animales que queremos estudiar. Entonces, en este caso, con las mariposas, nosotros lo que hemos querido es hacer lo que es un atlas y libro rojo, que básicamente es un libro que va a recopilar toda la información que tenemos de las mariposas que hay en España. Tenemos 257 especies entre la España peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y hasta ahora no hay ningún libro que recopile toda esta información, ¿no? Y nosotros vamos a hablar tanto de la distribución de las especies, dónde podemos encontrarlas, ¿no?, la biología, de qué se alimentan, qué tipo de hábitats son los que donde las podemos encontrar, y luego también de su estado de amenaza, ¿no?, que es esto del libro rojo. ¿Qué es un libro rojo? Pues cuando nosotros decimos que una especie está amenazada, en peligro, esto no es algo que digamos de manera aleatoria, sino que hay una serie de criterios que son internacionales,
y que nosotros aplicamos a las distintas especies y en base a unas categorías pues nos devuelve un estado de conservación de esta especie. Entonces vamos a analizar cómo están las mariposas de España, si algunas están en peligro o no, si es más preocupante el caso de algunas que ya nos llama la atención su estado, y ver cómo están el resto, ¿no? Ver cuántas están fuera de peligro, cómo les está afectando todo esto. ¿Podemos adelantar algo de cuáles son esas especies que están en una situación de peligro, en vías de extinción? Bueno, aunque no haya un libro rojo de todas las mariposas de España, sí que se han hecho estudios con determinadas especies, o se han hecho listas a lo mejor de la península ibérica. Y sí que se ha visto que, bueno, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, las mariposas de montaña son las que, sobre todo los que son endemismos, es decir, mariposas que solo encontramos en ciertas regiones, porque solo si las podemos encontrar muy ampliamente distribuidas por otras zonas, bueno, pues aunque no es lo ideal que se extingan en un área, sabemos que esa especie pues, puede sobrevivir en otras zonas, pero si solo las encontramos en un sitio y encima son mariposas de alta montaña, a las que están afectando cosas como, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? El aumento de la temperatura. Estas mariposas, si la montaña, ellas viven como a mitad de la montaña porque esa es la temperatura que toleran y cada vez tenemos mayor temperatura, van a ir subiendo a lo alto de la montaña y llegará un momento en el que o bien no hay más montaña a la que subir y entonces pues están condenadas, o que a lo mejor las zonas que tienen la temperatura que necesitan no tienen las plantas que necesitan para vivir o otro tipo de requerimientos que pueden necesitar. Entonces estas especies es claramente su estado de muchas de ellas va a ser preocupante, por no decir de todas. ¿Qué otros enemigos tienen las mariposas? Hemos hablado del cambio climático, aumento de temperaturas, todo lo que conlleva ese cambio climático, ¿no? Como que desaparezcan o se reduzcan las especies vegetales en las que se alimentan. Sí, bueno, al final hay muchas causas que están afectando tanto a las mariposas como a los insectos en general, como puede ser, pues por ejemplo, la urbanización y los cambios del uso del suelo, ¿no? Cada vez construimos más y también necesitamos más áreas para campos de cultivo, tanto para alimentarnos nosotros como para alimentar a ganadería, y esto al final está destruyendo mucho los hábitats. Luego también se está produciendo, bueno, el aporte de fertilizantes y pesticidas a los suelos cambia mucho también las condiciones de los ecosistemas, y al final pues los pesticidas no suelen ser específicos, entonces afectan a muchas más especies de las que nosotros queremos erradicar, ¿no? En un campo de cultivo y en un área mucho mayor. Luego también tenemos que por la globalización, por el cambio climático, se ve que se están produciendo un aumento de las especies invasoras cada vez más. Entonces esto afecta mucho también a los ecosistemas y desplazan a especies que viven allí. Algunos de esos datos ya los hemos podido leer en una revista Mundo Artrópodo, donde hay una especie de adelanto, ¿no? de este atlas y libro rojo de las mariposas de España. Hay incluso un mapa, he visto, que incluso tiene como una serie de puntos amarillos que creo que son lugares donde no se tiene demasiada información sobre las especies de mariposas que existen. ¿Por qué razón? Pues bueno, las mariposas, nosotros cuando planteamos hacer el atlas, queríamos ver un poco, bueno, qué información tenemos, ¿no? ¿Qué mariposas hay? ¿Dónde están? Y entonces, pues, nos planteamos ver qué zonas estaban sin información sobre las mariposas. Entonces, si nosotros dividimos España, le ponemos encima una malla de una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros de lado, podemos contar cuántos de esos cuadrados tienen información sobre las mariposas y cuántas no. Entonces, bueno, las mariposas al final es un insecto que precisamente por lo bonitos que son y porque es relativamente fácil de aprender a identificar un número bastante alto de especies, son muy populares entre la población general, no solo entre la gente que nos dedicamos a estudiarlas. Entonces, cabría esperar que hay mucha información sobre ellas, ¿no? Gente que va a hacer fotografías y las sube a plataformas, ¿no? De ciencia ciudadana, por ejemplo, o gente que participa en redes de seguimiento de mariposas, que es muy importante, la ciencia ciudadana en este caso. Y bueno, nos sorprendió bastante ver que hay muchas zonas en las que no había información. Entonces, cuando nosotros hemos visitado estas zonas, claro, son zonas que a lo mejor a priori no son muy interesantes estéticamente. A todo el mundo le gusta ir a Sierra Nevada, a Picos de Europa, ¿no? A Cazorla, sitios así que son muy bonitos, pero a lo mejor a nadie le interesa ir a darse un paseo a ver qué mariposas hay en los campos de monocultivo, por ejemplo, o en zonas que son bastante áridas.
Entonces, al final, evidentemente, son zonas que son menos interesantes para visitar por placer, pero es muy importante saber qué es lo que tenemos ahí también, porque no depende solo de lo que hay en las zonas bonitas, ¿no? Tenemos que saber, la información es necesaria en todos lados, ¿no? En zonas más bonitas, menos bonitas, hay zonas que también son menos accesibles, ¿no? Menos amigables para llegar si no vas expresamente allí. Claro. Y es importante saber que para saber lo que nos estamos perdiendo, para saber lo que estamos perdiendo, lo que está faltando, lo que se está extinguiendo, lo que hay, pues eso, primero tenemos que ver qué encontramos en esas zonas. Entonces, bueno, es uno de nuestros objetivos. No sé si conseguiremos rellenar a cero todas esas cuadrículas, porque son muchas, pero bueno, es uno de los objetivos que nos queremos plantear, intentar ver en la mayor parte de España qué mariposas nos encontramos allí. Bueno, pues enhorabuena, porque creo que son más de 500 colaboradores de distinta índole lo que están involucrados en este proyecto, este Atlas de Mariposas de España, que nos permitirá conocer, bueno, pues cuáles son los sitios, qué especies hay, la población, además de otros datos muy interesantes sobre estos insectos. Vamos a recordar por último cuándo es esta conferencia, porque seguramente habrá llamado la curiosidad de nuestros oyentes. Vamos a recordar que la charla titulada Desplegando las alas, un viaje a través del Atlas de las Mariposas de España tiene lugar el jueves 29 de febrero a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Eugenio Trías de El Retiro, dentro del programa Ciencia UAM en Casa de Fieras. Hemos hablado con la bióloga Sara Castro Cobo de la Universidad Autónoma de Madrid, también personal de Traxatec. Muchas gracias por habernos hablado hoy de mariposas y de su uso. Hasta la próxima. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego.